poderoso que nos está protegiendo de la influencia de Kali, y es un gobernante perfecto y todo está funcionando increíblemente bien en el reino. Entonces, de repente, digamos, sin ninguna explicación lógica, pasa lo que dice aquí el verso, que de repente se siente hambriento y sediento el rey y entra a la ermita de un gran santo, y el santo está meditando con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, pues nunca se espera uno que aquí va a ocurrir un incidente como el que vamos a narrar ya. Bueno, que nos narran todos los versos siguientes, que es que el rey se siente de alguna manera eh, pues mal atendido por este santo, ¿no? Porque el rey quería agua, y se arma todo un incidente pues muy superficial, algo que no es importante, pero que a final de cuentas hace que Maharaj Pariksit sea maldecido y que su vida nada más vaya a durar 7 días más, ¿no? Lo maldice un niño brahmana que va a morir en una semana. Entonces, imagínense nosotros como habitantes del reino, mismo que fuéramos devotos, pues diríamos, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, Dios, ¿qué está pasando con Krishna, no? ¿Cómo es posible que el mejor gobernante, el que nos está protegiendo de la influencia de Kali, ¿no? El gobernante perfecto, el santo, ¿no? Tenga este incidente tan superficial, tan sin importancia, y a raíz de eso se le maldiga y se le condene a morir en una semana, ¿no? Yo creo que no estaríamos nada contentos si fuéramos súbditos, y mismo que fuéramos devotos, ¿no? Porque nosotros sabríamos que con la muerte de Maharaj Pariksit se acabaría toda una dinastía de gobernantes extraordinarios, y que empezaría ya a pegar más fuerte la influencia de Kali. O sea, sabríamos las consecuencias de que este rey santo se dejara el cuerpo y nos dejara como sus súbditos. Entonces, yo les quiero hacer esta pregunta profunda a todos ustedes, y al final, si quieren, la platicamos un poco, ¿no? ¿Ustedes aceptarían de buena forma este incidente que pasó, esto que Krishna está de alguna manera pues promoviendo que pase? Yo creo que nos costaría muchísimo trabajo entenderlo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que yo dije al principio de la conferencia, que las cosas hay que dejar pasar tiempo para poderlas entender, ¿no? Ahorita nosotros entendemos, y Prabhupada nos está explicando, que este incidente aparentemente sin importancia, no, sí es fundamental, porque esto va a detonar que a nosotros nos brinden el Srimad Bhagavatam, ¿no? Que pues es nuestra guía en este momento, ¿no? Entonces, pero la gente de ese momento, de ese momento no lo sabe, ¿no? Entonces, Prabhupada dice aquí en el significado que el devoto lo entiende siempre, y entiende que es una señal de Krishna, y sabe acatar lo desfavorable y frustrante, ¿no? Digo, perdón, él sabe acatarlo el devoto, y la gente de afuera lo ve mal, lo ve desfavorable, lo ve frustrante, lo ve como algo sin sentido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nos está dando una lección muy grande y un lineamiento para todas nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo los que estamos aspirando a ser devotos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos da un lineamiento muy importante? Porque entonces siempre hay que estar flojito y cooperando, y siempre hay que traer el mantra dentro: todo pasa por algo, ¿no? Cuando pasemos por estas circunstancias tan difíciles de la vida, que todos finalmente acabamos pasando por ellas, ¿no? De alguna u otra forma, y por supuesto que nuestra muerte es una de ellas. Hay que entender que todo pasa por algo, y darle un voto de confianza siempre a Krishna, ¿no? Eh, Porque pues esto es lo que vemos que pasó en esa época, y que mucho tiempo después nos está beneficiando a nosotros, ¿no? También se dice más, Prabhupada dice pues que también ya quería Krishna llevarse a Maharaj Pariksit con él, ¿no? Entonces, ante la muerte de un ser, pues yo me impresionó mucho cuando murió la mamá de mi maestro espiritual, que él dijo, lo primero que dijo él fue que
que Krishna tiene derecho a llamar a cualquiera de sus hijos a su presencia en cualquier momento, ¿no? Entonces, qué interesante cómo el devoto toma todos estos incidentes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que estar siempre muy preparados es a la muerte de cualquier persona que nos rodee, ¿no? Cualquier ser querido de nosotros o persona que esté cercana a nosotros, y habría que tomarla con ese espíritu, ¿no? De decir, bueno, Krishna puede llamar a su presencia a cualquier persona en cualquier momento, porque son jivas de Krishna, le pertenecen a él, entonces él las puede llamar, ¿no? Eh, entonces, este verso ahorita se engarza muy profundamente con lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus, ¿no? A mí me gustaría tener aquí eh, esta mentalidad que Prabhupada nos está pidiendo que tengamos, donde tomemos todo como una misericordia de Krishna y no veamos, por ejemplo, ahorita todo lo del coronavirus como algo desfavorable y frustrante, ¿no? Eh, Porque evidentemente aquí también, como dice la explicación del verso, el significado, el coronavirus nos está obligando a renunciar a varios asuntos mundanos de todos nosotros, ¿no? Nos está obligando a renunciar. Yo antes del coronavirus pues iba a comer a muchos restaurantes, me veía seguido con muchos amigos, hablar a veces no precisamente de Krishna, ¿no? Sino de muchos asuntos sin ninguna importancia. O me metí al cine con mi esposa o muchas reuniones familiares, o sea, estábamos metidos o yo estaba metido en esta rutina que, que te va como durmiendo y que te va alejando de lo fundamental, alejando de lo fundamental, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo una circunstancia como la de Maharaj Pariksit. Eso es lo que yo quiero en esta conferencia imbuirles de ustedes muy profundamente. Ha venido un incidente que no lo esperábamos para nada. Yo al principio de esta pandemia estaba muy obsesionado para saber si el virus era creado en laboratorio y si lo habían sembrado. Pero llegó un momento en que ya comprendí, dije, bueno, no importa si lo sembraron o no lo sembraron, porque al final de cuentas es la voluntad de Krishna de que esto que nos está pasando nos pase y por algo nos está pasando, ¿no? Entonces, ya ahorita ya no me interesa saber si es sembrado o no es sembrado, me da lo mismo, porque finalmente, como dijo un día Marichi, Krishna usa los pecados de unos para castigar los pecados de otros. O sea, entonces ya, o como dijo mi maestro espiritual, no te enojes con el instrumento de tu karma, ¿no? No te enojes con el instrumento de tu karma. O sea, es lo mismo si el instrumento es tu vecino del 202 o el instrumento de tu karma es el vecino del 406. O sea, son instrumentos, ¿no? Entonces no hay que enojarse con ellos. Entonces estamos en una situación, como les comentaba, muy parecida a la de Maharaj Pariksit. Nos ha llegado algo que no esperábamos. Esto nos está obligando a renunciar a asuntos mundanos y también, como Maharaj Pariksit, nos están poniendo un plazo de vida que puede ser muy corto. Ahorita estamos aquí todos reunidos y oyendo esta clase, ¿no? Y aquí la estoy dando yo, pero la semana que entra Laksha podría anunciar, ¿saben qué? Pues ya se nos fue a Dideva, le dio el coronavirus y a él le dio muy fuerte y adiós a Dideva, ya no está. Entonces, deberíamos de tener esta mentalidad de Maharaj Pariksit de decir, me queda una semana de vida. ¿Cuánto me queda? Una semana. ¿Cómo voy a sacar el máximo provecho espiritual de esta última semana de vida que me queda, ¿no? Deberíamos tener, eso yo lo llamo más adelante en la conferencia, conciencia de la muerte, ¿no? Vamos a profundizar más en eso. Entonces vamos a entrar al verso 26 a ver quién quiere leerlo. Yo puedo leer. A ver, sí. Dice, los órganos de los sentidos del Muni y su respiración, mente e inteligencia estaban todos apartados de las actividades materiales, y él se hallaba en un trance, apartado de los tres estados, vigilia, sueño e inconsciencia, habiendo alcanzado una posición trascendental que era cualitativamente igual a la del Absoluto Supremo. ¿Significado también? Sí. Uh-huh. Ok. La posición trascendental se logra a través de tres procesos, a saber, el proceso de jnana, o el conocimiento teórico acerca de la trascendencia, el proceso de yoga o el verdadero logro del trance mediante la
manipulación de las funciones fisiológicas y psicológicas del cuerpo, y el muy aprobado proceso de Bhakti Yoga o el de ocupar los sentidos en el servicio devocional del Señor. Muchas gracias, Alash. Entonces, el yogi no estaba perdiendo el tiempo, estaba en trance, ¿no? O sea, estaba en una meditación muy profunda y estaba unido al Señor Supremo en ese momento, ¿no? Entonces, pues yo creo que era un momento delicado. Es como si yo llego al templo, ¿no? Y un devoto está con su yapa muy concentrado y está logrando una gran yapa, está cantando su mantra de una manera muy notable. Y yo llego y le digo, oye, necesito prasada, dame prasada, traigo mucha hambre, ¿no? Pues yo creo que no es algo conducente hacer eso con la persona que está en trance, ¿no? Eh, También aquí lo destacable de este verso que me gusta mucho es que Prabhupada dice que la posición trascendental se logra en 3 procesos. Uno puede ser por el puro conocimiento espiritual, ¿no? Ha de ser muy interesante llegar a un nivel de conocimiento tal que esté uno prácticamente en trance por ese conocimiento, ¿no? Eso yo nunca lo imaginé y me llama mucho la atención. También habría que disertar acerca de eso, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a estados yógicos muy, muy extraordinarios por puro conocimiento, ¿no? O el proceso normal de yoga que se manipulan las funciones del cuerpo para entrar en trance, ¿no? Ese es más conocido en todo el mundo y el que todo el mundo practica. Y el proceso del Bhakti Yoga, ¿no? De ocupar todos los sentidos y toda la energía para servir a Krishna, y eso nos puede llevar a un trance de amor, ¿no? De Bhakti Yoga, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que dice este verso, pero vamos a pasar al 27, a ver quién se anima a leerlo. El verso 27. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo, y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. Un cabello largo y comprimido que se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. Significado. Como el rey tenía sed, le pidió agua al sabio. Que un rey y devoto tan eminente le pidiera agua a un sabio absorto en un trance era algo ciertamente providencial. De no ser por ello, no habría habido ninguna posibilidad de que ocurriera un incidente tan singular como ese. Maharaj Parikshit fue puesto así en una posición difícil, de manera que paulatinamente se pudiera revelar el Srimad Bhagavatam. Muchas gracias, Sirvas. Entonces, bueno, sabemos que estos chatrias, ¿no? Como Maharaj Pariksit, pues estaban acostumbrados a unas austeridades muy duras. La guerra lo condiciona a uno a austeridades muy grandes, ¿no? Un verdadero guerrero pues puede pasarse varios días sin comer, varios días sin agua, evidentemente cuando se mueven los batallones de un lado a otro, ¿no? Y a lo mejor se les acabó, se les agotó el agua, no, pues no pueden tomar agua y se esperan mucho tiempo. Entonces, él estaba entrenado para resistir esto con absoluta facilidad. Entonces, este incidente donde él le exige agua al sabio, pues es completamente algo providencial y de alguna manera ahí Krishna está interviniendo y le está nublando un poquito, le está nublando bastante la inteligencia, ¿no? Porque es como yo les comento, ¿no? Muchas veces en algunos secadas, si es que uno hace sin tomar agua, pues uno puede ver que son casi 32 horas, 34 horas sin agua. Yo he hecho esos secadas sin agua. Pero imagínense que de repente dicen, ¿saben qué? Llegó Adideva al templo, ¿no? Y estaba un devoto ahí cantando su yapa muy concentrado y lo sacudió y le dijo, oye, dame agua, ¿no? Pero digo, si ya te aguantaste 30 horas sin agua, pues puedes aguantar 34 horas sin agua sin ningún problema y a lo mejor 36 horas. O sea, no tienes por qué estar pidiendo agua en ese instante, no la necesitas de hecho. Entonces, sí es algo providencial, como dice aquí Prabhupada. Y bueno,
sabemos que todo esto detonó el Srimad Bhagavatam. Para nosotros esto es una bendición, por decir algo, ¿no? Porque nos dio la obra, la joya de toda la literatura devocional que es el Srimad Bhagavatam, ¿no? Pero a las gentes de aquella época, como yo les dije, pues no tenían para nada la visión de que esto iba a detonar algo tan importante y tan providencial, ¿no? Entonces, sería interesante, por ejemplo, ¿no? Meterse en una máquina del tiempo y irse 20 años al futuro o 30 años al futuro, al 2050, y ver qué opinan del coronavirus, ¿no? Y que mucha gente diga, no, hombre, el coronavirus fue una gran bendición porque paró la destrucción del ambiente que se estaba realizando, el exceso de consumo que había, el comer carne a partir del coronavirus cayó drásticamente y hasta que casi se llegó a niveles de cero de comer carne. Entonces, que en 30 años dijeron, no, hombre, eso del coronavirus fue una gran bendición. Entonces, nosotros como devotos, digo, yo soy aspirante a devoto, pero deberíamos de un poco de tener la mentalidad de aceptarlo y de decir, no, hombre, aquí hay cosas muy buenas y vamos a sacarle provecho a todo esto y sí, vamos adelante, etcétera, ¿no? Pero esto pues requiere pues mucho avance espiritual, ¿no? Entonces, no sé quién quiera leer el 28. Si Yo lo quieres, leo con gusto. Lulu. Hola, No, buenos días. hola, Hare Lulu. Krishna. Tú eres la lectora número 1. Verso 28. El rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndosele un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado y pensando así se enfureció. ¿El significado también? Sí, también, por favor. Ok. Significado. La ley de la recepción que se encuentra en los códigos de los principios védicos establece que incluso si en la casa se recibe a un enemigo, debe hacerse con todos los respetos. A uno no se le debe dar ninguna posibilidad de pensar que se encuentra en la casa de un enemigo. Pero por la voluntad del Señor, las circunstancias se dispusieron de modo tal que se volvieron caminos para que el rey se desapegara de las relaciones familiares y de las actividades gubernamentales, y de ese modo se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del loto del Señor Krishna. Así pues, los devotos puros aceptan como bendiciones del Señor todas las condiciones frustrantes. Muchas gracias. Entonces, bueno, sabemos que los códigos védicos, ¿no? Dicen que uno tiene que recibir siempre a cualquier persona que llega a su casa, dándole lo mejor que uno tiene, ofreciéndole asiento, comida, agua, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que aquí habría que discutirlo al final, ¿no? Pues el sabio no estaba obligado a todo esto, dado que estaba en un trance místico, ¿no? Entonces aquí lo que hubo es lo que se conoce vulgarmente como un malentendido, ¿no? Aquí hay un malentendido. El sabio cuando despierta así lo ve y regaña a su hijo por lo que hizo, ¿no? Y Maharaj Pariksit también luego se lamenta de la reacción que tuvo, ¿no? Él mismo, etcétera. O sea, hay un malentendido. Pero este malentendido es generado por Krishna con un proceso superior, ¿no? Un proceso, digo, con un fin supremo o muy importante que es de velar el Bhagavatam, ¿no? Entonces aquí en la última frase nos dice Prabhupada, ¿no? Los devotos puros se aceptan como bendiciones del Señor todas las condiciones frustrantes. Esa frase habría que llevárnoslas pues tatuada en el cuerpo, ¿no? Porque es muy difícil eso, ¿no? Llegar a esa aceptación que tienen los devotos puros, ¿no? Yo siempre que pienso en varios acontecimientos de la vida de Prabhupada, yo de repente digo, híjole, o sea, cómo Prabhupada tuvo tanta confianza en Krishna y cómo aguantó tantas cosas que le pasaron, ¿no? Y nunca perdió la fe en Krishna, ¿no? La verdad es que las pruebas son fuertes, ¿no? Entonces, también nosotros como aspirantes a devotos, pues tenemos que estar preparados porque pues Krishna nos puede poner muchas pruebas y vendrán muchas condiciones frustrantes. Entonces, habría que tener esta mentalidad de siempre ir para adelante, siempre estar positivo, siempre pensar que va a ser para bien, ¿no? Pero esto es difícil, ¿no? Entonces ya voy a entrar a lo que quiero comentar, ¿no?
Entonces, todo pasa por algo, que es la parte donde quiero unirlo de todo lo que dicen los versos. Entonces, como yo ya he estado comentando en mis anteriores conferencias que he dado del Bhagavatam, hay 3 planos para analizar los planteamientos de las escrituras, ¿no? Y de hecho los 3 planos tienen que ver con una dialéctica, o sea, es un plano pasivo, uno activo y uno neutralizante, ¿no? Entonces, el primero sería el plano histórico, ¿no? El plano histórico. Esto sabemos que es algo verídico que pasó hace 5,000 años, ¿no? Y es lo que yo les he comentado aquí, perder a un gran rey, al mejor de los reyes de los últimos 5,000 años, por un acontecimiento insignificante, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a saber aceptar la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, o sea, de Krishna, ¿no? ¿Qué quería Krishna? Ya llevárselo con él y de paso detonar y dejarnos a nosotros el Bhagavatam, ¿no? Entonces, lo que yo también les estaba comentando al principio de la conferencia, ¿no? Para entender lo que Dios pretende, se necesita esperar a que pase el tiempo, ¿no? Y a veces se necesita esperar a que pase bastante tiempo, ¿no? También lo que yo les estaba comentando, habría que ver cómo va a ser visto esto del coronavirus dentro de 30 o 50 años, ¿no? Como a lo mejor se ve como algo que detonó cosas muy favorables en la humanidad, ¿no? Entonces necesita dejar pasar tiempo. Entonces, pues nosotros en los acontecimientos de nuestra vida, acontecimientos duros, acontecimientos fuertes, pues lo primero que habría que hacer es pensar que por algo pasó eso, que va a ser para bien, y esperar tiempo para poder entender las cosas, ¿no? Darle tiempo al tiempo para poder no juzgar en el momento nada de lo que nos pasa, ¿no? Nada de lo que nos pasa en el momento juzgarlo, ¿no? Hay un cuento, ¿no? Que yo creo que ya varios de ustedes conocen, pero se trata de un granjero que vive en el campo, apartado de las ciudades, etcétera, y ahí en el pueblito donde él vive, han visto varias gentes, varios campesinos han visto un caballo blanco precioso, muy brioso, que anda en el campo y empieza todo como el pueblito a querer atrapar ese caballo blanco. Todos lo quieren, ¿no? Todos quieren ese caballo, pero el caballo es muy brioso, corre muchísimo y no lo pueden atrapar, ¿no? Entonces, hay un campesino que tiene ahí fama de ser más o menos sabio, y de repente este caballo blanco que todos están queriendo atrapar y tener para ellos, aparece en los corrales del campesino. O sea, el caballo solito va y se mete ahí con los otros caballos que él tenía. Y entonces todo el pueblo va ahí y le dicen a él, uy, qué afortunado eres, qué bárbaro, mira, el caballo que todos hemos estado persiguiendo y que todos queremos, entró a tus corrales solito. Esto es mucha fortuna, ¿no? Lo están así presionando, ¿no? Y el campesino lo único que dice, buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe, ¿no? Es lo que él contesta. Buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe. Entonces todos se van del pueblo y dicen, este cuate es un aguafiestas, ¿no? En pos de su sabiduría, nos ha dicho que no sabe si es buena suerte esto. No, pues esto obviamente es muy buena suerte, ¿no? Dicen los del pueblo, ¿no? Este cuate es muy, ¿no? Medio amargado, ¿no? Entonces, al día siguiente, este señor, donde entró el caballo por sí solo ahí a su corral, tiene un hijo joven, ¿no? Impetuoso, que piensa, bueno, los del pueblo nadie pudo alcanzar y domar a este caballo, pero yo, que soy un muchacho joven y que todas las puedo, voy a domar a este caballo. Entonces el muchacho se sube al caballo y él cree que lo va a domar, ¿no? El hijo del campesino. Y el caballo es sumamente brioso, sumamente fuerte y lo avienta muy alto. Y cuando cae el muchacho se parte las 2 piernas, Entonces llegan todos los del pueblo porque supieron del incidente y de repente le dicen al campesino, no, en verdad si eres sabio, con razón decías que buena suerte o mala suerte, que solo Dios sabía, ¿no? Mira, ha sido muy mala suerte lo que te pasó. Ahora tu hijo, por este caballo que llegó solo a tu corral, ya se rompió las 2 piernas. No, hombre, tenías razón. Este caballo no era buena suerte, para ti era mala suerte. Y el campesino, otra vez muy ecuánime, les dice, buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe. Entonces dicen estos cuates, no, este cuate está loco, ¿no?
no quiere aceptar que esta ruptura de las dos piernas de su hijo pues es una tragedia, o sea, ¿no? Es algo muy malo, ¿no? Y se van. Pero resulta que al poco rato el reino donde están ellos le declara la guerra a otro reino y se arma una lucha muy cruenta donde pues lo que hacen es reclutar a todos los jóvenes del reino, ¿no? A todas las personas, a todos los hombres para la batalla, y la batalla es tan dura que prácticamente mueren todos, ¿no? Pero el hijo de este señor no lo pueden reclutar porque tiene las dos piernas rotas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, pues sí, realmente buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe. O sea, los hechos son muy complejos, lo que nos dice este cuento es que todo es muy complejo y se va concatenando, y nosotros no podemos saber cuál va a ser el desenlace de algo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo les comentaba de, de no juzgar las cosas en el momento y ser como este campesino, ¿no? Hay que repetir este mantra, ¿no? Buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe, ¿no? Entonces, del coronavirus, pues hay que decir eso nosotros, ¿no? Buena suerte, mala suerte, pues solo Krishna sabe, ¿no? Pero nosotros hay que tener la mentalidad de Maharaj Pariksit, o sea, decir, ¿sabes qué? Esto del coronavirus me está condenando a vivir una semana más o unos cuantos días y yo voy a aprovechar para pues para avanzar espiritualmente lo más que pueda, ¿no? Que es lo que hizo Maharaj Pariksit. Renunció al reino, renunció a todos los asuntos familiares y mundanos y se sentó a orillas del Ganges a oír el Bhagavatam, ¿no? Fíjense, ¿no? Todo pasa por algo, ¿no? Habría que disertar o pensar, ¿por qué manda Krishna Prabhupada a difundir la conciencia de Krishna a Occidente, pero ya con una edad tan avanzada, ¿no? Yo es algo que siempre me ha causado una gran intriga, ¿no? ¿Por qué Prabhupada vino, pero ya con edad tan avanzada, ¿no? Porque fíjense, Prabhupada al final traía una inercia y un desarrollo de ISKCON impresionante, ¿no? O sea, logró que millones de gente se entraran y tenía un carisma y una pureza y jalaba gente impresionantemente. Entonces, habría que pensar, híjole, si Prabhupada hubiera tenido 10 o 15 años más para seguir impulsando el movimiento, ¿a dónde hubiera llegado la conciencia de Krishna, ¿no? Pero no, Prabhupada llegó grande y ya no tuvo tanto tiempo para formar ISKCON o para terminar el Bhagavatam, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense cómo son designios de Krishna que son muy misteriosos, muy difíciles de entender, ¿no? Inclusive ya han pasado muchos años de que Prabhupada se fue, bueno, 50 años más o menos. Y todavía pues, es difícil entender por qué lo mandaron tan grande a él o por qué no pudo terminar el Bhagavatam Prabhupada, ¿no? Pero debe haber una razón, todo pasa por algo, ¿no? Bueno, el segundo plano de análisis de las escrituras es el plano interno o psicológico, ¿no? Este es lo que sería el plano pasivo, ¿no? El histórico es el activo. Y yo hago siempre mucho énfasis en este plano cuando me toca dar clases, porque este plano es el menos considerado de la historia, ¿no? O sea, la historia de la humanidad y de pues las personas que se dedican a analizar las escrituras. Luego, este es el plano que o dejan de un lado o no, o lo analizan de una manera muy, pues casi siempre lo dejan de lado, esa es la verdad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo alguien que hizo una interpretación interna psicológica de la caída de los muros de Jericó y me pareció extraordinaria la interpretación. La interpretación de esta persona es que la caída de los muros de Jericó nos representa internamente a todos nosotros y fíjense cómo cayeron los muros de Jericó. Los muros cayeron con sonido, con mantras. Entonces, ¿qué te está diciendo la caída de los muros de Jericó a nivel psicológico interno? Que los mantras lo que hacen es que aflojan tus murallas. Los mantras aflojan tus murallas. O sea, ¿qué son las murallas? Pues son todas las construcciones psicológicas que tú tienes para guardar, pues primero, muchas fechorías que tienes dentro de ti que has hecho en muchas vidas, ¿no? Y otro, muchos mecanismos de defensa para volverte cínico ante ciertas cosas inadecuadas que haces, etcétera, ¿no? O volverte frío en momentos muy difíciles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Jericó? Pues una vez que se cayeron los muros, pues hay que conquistar la ciudad. Entonces,
eso lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, ¿no? Yo canto el mantra, este mantra está aflojando los muros de mi ciudad interna, de toda mi construcción psicológica, y después tengo que entrar a Kurukshetra, o sea, a la batalla interna y a pelear contra todos mis malos hábitos para vencerlos y unificar mi reino interno, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo toma un cariz muy distinto a lo de los muros de Jericó. Pero yo siempre fui de niño a la iglesia 1000 veces, porque mis padres eran muy católicos, y nunca oía a un cura interpretarlo así. Y si traemos 1000 curas, nadie lo va a poder interpretar. Si yo le digo, padre, interpréteme psicológicamente la caída de los muros de Jericó, va a decir, caray, no sé ni de qué me está usted hablando. Entonces, aquí hay una clave muy importante, y es que el ego nos bloquea para no entrar en este plano de análisis interno o psicológico. Esto no ocurre de gratis, por eso la humanidad no lo ha podido interpretar a lo largo de tantos años tan fácilmente, o casi no se han hecho interpretaciones psicológicas, porque el ego está ahí muy pendiente de que uno no pueda penetrar, ¿no? Porque siempre son enseñanzas que van en contra del ego, ¿no? Entonces, esto yo también por ejemplo, lo aplico mucho en el caso de nosotros a la historia de Ashvatam, ¿no? Cuando se ve todo el rollo de Ashvatam, pues muchos dicen, ese Ashvatam, ¿cómo es posible, no? Un reincidente, ¿no? Porque se le dio la oportunidad y luego otra vez volvió a las andanzas. Pero nadie se para y dice, no, Ashvatam somos todos nosotros. Ashvatam ahí lo que está haciendo es un símbolo de lo que es un típico ciudadano de Kali Yuga, o sea, ¿no? Todos nosotros sabemos que somos reincidentes en malos comportamientos, no de esta reencarnación, de muchas reencarnaciones. Entonces, nosotros somos una especie de Ashvatams en pequeño, ¿no? Y lo que hizo Draupadi es iniciar la misericordia de Kali Yuga, ¿no? Donde ya no se va a matar a estos delincuentes que somos todos nosotros, sino se les va a dar la misericordia y la oportunidad de arrepentirse y de llevar a cabo un proceso espiritual, que también lo repitió el Señor Jesús en su momento, ¿no? Entonces, cuando Jesús hablaba de los fariseos, o habla en sus escrituras de los fariseos, nadie se para en la iglesia y dice, bueno, es que fariseos somos todos, hermano, por esto y por esto y por esto, etc. O sea, nadie se pone la camisa, todo el mundo dice, a esos fariseos ¿cómo se llama? De la época de Jesús eran terribles, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos un blindaje para no entrar en esta interpretación interna o psicológica de las escrituras. Entonces, yo aquí puse una frase que les va a sonar muy fuerte, pero dice, lo que le pasó a Maharaj Pariksit nos pasa todos los días, a todos nosotros. Lo que le pasó a Maharaj Pariksit nos pasa a todos nosotros todos los días. Entonces, fíjense, ahí cómo la escritura ya toma una profundidad muy grande. ¿Por qué lo que le pasó a Pariksit nos pasa a todos nosotros todos los días? Porque nosotros tomamos la yapa como el yogi e intentamos entrar en un trance, ¿no? En un trance de mantra yoga, de repetir el mantra. Pero nuestra inteligencia, que en este caso está representada por Maharaj Pariksit, y nuestros sentidos también, porque está representado ahí por la sed y el hambre que trae Maharaj Pariksit, entonces, unida nuestra inteligencia con nuestros sentidos, no nos dejan cantar la yapa, no nos dejan cantar la yapa, ¿no? Nos están interrumpiendo, o sea, interrumpen este trance que nosotros queremos lograr por medio del mantra, ¿no? Y eso nos pasa todos los días, a cada instante, ¿no? Entonces, pues este incidente de Maharaj Pariksit tiene esta connotación interna, psicológica de lo que nos pasa cuando nuestra inteligencia ya se nubla y es de alguna manera sonsacada por los sentidos. Entonces está uno cantando el mantra, ¿no? El nombre de Dios, lo más sagrado que existe, y vienen tus sentidos y viene tu inteligencia y no te dejan cantar. Oye, hace falta esto. Oye, nos puede pasar esto. Oye, ya tengo sueño. Oye, tengo hambre. Oye, o sea, entonces nos está interrumpe, ¿no? Entonces, esto, pues obviamente o sea, yo creo que es muy profundo este incidente de Maharaj Pariksit, porque pues el niño lo que hace es decirle a Maharaj Pariksit, ¿sabes qué? Pues te quedan 7 días de vida, ¿no? Lo maldice para tener 7 días de vida. Pero habría que ver qué tanta maldición
es para un devoto que le digan que le quedan 7 días de vida. Para Parikshit fue una bendición, porque en ese momento él se concentró en lo espiritual y se puso a oír el Bhagavatam. Entonces, ojalá y nosotros tuviéramos esa conciencia de la muerte, como les he comentado, y lo enfocáramos mucho a lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus, ¿no? Ojalá que con toda seriedad cualquiera de nosotros dijera, sabes que nada más me quedan 7 días de vida, es todo lo que me queda. Y me voy a poner, ¿sabes qué? A pegarle durísimo a lo espiritual y a cantar mi yapa como nunca la canto, ¿no? La voy a cantar ahora sí completamente concentrado y no voy a dejar que los sentidos que se unen con la inteligencia me interrumpan mi yapa, ¿no? Voy a entrar en un trance como debe de ser, ¿no? Entonces, pues aquí puse yo abajo una frase también muy fuerte que es la misericordia de la muerte. Esto he estado pensando luego en hacer una conferencia que se llame la misericordia de la muerte, porque todo el mundo ve la muerte como algo muy negativo. Y a final de cuentas, nuevamente, ¿no? Aquí se aplica mucho a la conferencia que estamos dando. Krishna hace cosas que parecen muy, que lo que dice Prabhupada hace 2 significados, ¿no? Que estamos viendo que para la gente común son cosas terribles, y sin embargo, si uno las analiza espiritualmente, es misericordia, es misericordia. La muerte es una misericordia porque pues, te cambian un cuerpo viejo y que ya trae muchos problemas de funcionamiento por uno nuevecito, ¿no? De paquete, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y, y sin conciencia de la muerte no hay espiritualidad. Aquí también es otra de las lecciones de estos versos y de Maharaj Pariksit. Pariksit mismo dice más adelante, no, yo ya estaba demasiado inmerso en asuntos de mi reino y en asuntos familiares. Lo que yo les decía del coronavirus, que yo también lo veo en mi vida. Que si no viene el coronavirus, yo hubiera seguido con las reuniones con mis cuates, yo hubiera seguido con las reuniones familiares, yo hubiera seguido en el cine y no tendría la conciencia que ahorita estoy intentando cultivar, ¿no? Entonces el coronavirus ha sido una bendición. ¿Por qué ha sido una bendición? Porque nos ha dado conciencia de la muerte, porque te puedes morir en cualquier momento. Y sin la muerte no hay espiritualidad. La espiritualidad comienza cuando te das cuenta que puedes morir en cualquier instante, ¿no? Entonces la muerte es misericordia, ¿no? Bueno, eso habría que disertarlo con más calma, pero les quiero dejar ese gusanito para que se lo lleven. Y bueno, en el plano espiritual, pues lo que yo les he comentado ya a lo largo de la conferencia, ¿no? Que se necesita una visión muy amplia y profunda para entender este plano espiritual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué mandaron a Jesús con gente tan atrasada espiritualmente, ¿no? Lo mandaron con una bola de rufianes al pobre Señor Jesucristo, que primero ni lo entendían, y 2, nada más estaban viendo la oportunidad para aprenderlo y matarlo, ¿no? Pero sin embargo, esa fue la voluntad de Krishna, que fuera con estas gentes de tan bajo entendimiento. Obviamente, por ejemplo, ahorita ya le podemos dar una interpretación amplia diciendo, bueno, es que estas gentes, estos pescadores, estos cobradores de impuestos, etcétera, este pueblo tan convenenciero con Dios como era el judío, ¿no? De que si le daba, alababa a Dios, y si le quitaba, se ponían en contra de Dios y empezaban a alabar, ¿no? otros dioses, etcétera. O sea, este pueblo tan cambiante como era el judío y tan materialista, porque al final de cuentas era un pueblo materialista, pues nos está representando a todos en Kali Yuga. Entonces Jesús llega ahí porque llega con una muestra de la gente típica de Kali Yuga a darles este mensaje tan profundo, ¿no? Entonces esto ya adquiere un significado espiritual más profundo, o ya lo comprendemos más, de que pues lo mandan a unas circunstancias muy difíciles, porque eso representa lo que se está ofreciendo en este Kali Yuga, ¿no? Entonces, como comentamos, pues espiritualmente Arjuna fue el detonante de la Bhagavad Gita. Nuevamente también Arjuna, es muy parecido lo que pasa en la Bhagavad Gita a lo que pasa aquí con Pariksit, porque sabemos que Arjuna era un devoto puro y nunca iba a tener miedo de pelear ni se iba a confundir como se confundió, pero Krishna hizo que Arjuna se confundiera, que Arjuna tuviera miedo de pelear, etcétera, para detonar la Bhagavad Gita. Y aquí Krishna hace que Pariksit tenga un desliz, ¿no? Tenga un desliz, haya un malentendido para que se detone el Bhagavatam, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo el devoto puro es una especie de piecita de ajedrez que se presta para que Krishna
lo use y pueda dejar enseñanza a todos nosotros, ¿no? Entonces ellos se prestan a hacer este papel de gente que de repente, como Arjuna se presenta a la Bhagavad Gita, ¿no? Así como que con una comprensión parecida a la de nosotros, pero pues obviamente Arjuna tiene una comprensión muy superior a cualquiera de nosotros, pero no. Pero ellos se ofrecen a eso. Y también Pariksit aquí, pues, sufre todo este malentendido, pero esto detona el Bhagavatam, ¿no? Y también, si se fijan, el comportamiento de Pariksit pues es un adelanto de lo que va a pasar en Kali Yuga. O sea, Pariksit ahí a la hora de que, digamos, se le borra un poco el cassette, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que la inteligencia se le nubla y se une con estos sentidos que están deseosos de tomar agua y de comer, pues Pariksit está representando a los gobernantes que van a venir de Kali Yuga, porque el típico gobernante de Kali Yuga, pues para él los sacerdotes es gente que lo único que sirve es para complacer sus sentidos, o sea, ¿no? Eso es lo que el gobernante de Kali Yuga, ahí Krishna lo dice en la Bhagavad Gita en esos versos tan maravillosos, donde dice que la mentalidad demoníaca, pues hacen ceremonias, ¿no? Y le pagan a los sacerdotes porque hagan estas ceremonias, pero para tomar vino y para seguir disfrutando, o sea, no se toma a los sacerdotes en su verdadero, en la verdadera dimensión que debe tomárseles. Entonces, aquí este significado es muy interesante porque Pariksit se está comportando como se van a comportar más adelante todos los reyes, estos usurpadores del Kali Yuga, ¿no? Los Sudras que se van a vestir de reyes. Y eso lo comenta el niño Brahman. Yo me pongo mucho en los pies del niño Brahman, ¿no? Claro, estaba muy inmaduro el niño y no sabía ni lo que estaba haciendo, ni en la que se estaba metiendo, pero que cuando maldice a Pariksit, ¿qué dice, no? Pues este cuate es un típico rey de Kali Yuga, ¿no? Que usurpó el poder y que no sabe tratar a los brahmanes como debe de ser, no sabe llevar la etiqueta. Bueno, Pariksit no era uno de esos, el niño se estaba equivocando, pero sí nos están dando un adelanto y una pista del comportamiento que tendrán los reyes usurpadores en Kali Yuga. Y la verdad es que es así, ¿no? Pueden verse a muchos gobernantes que aparentemente son piadosos, pero son piadosos en el sentido que lo dice la Bhagavad Gita, ¿no? De que, sí, vamos a hacer una misa para esto, ¿no? Para lograr esto, para lo otro. O sea, y a final de cuentas, ¿no? Lo espiritual y los brahmanes son solamente un medio para seguir complaciendo los sentidos, ¿no? Así es como en Kali Yuga se toma a los brahmanes o a lo espiritual. Bueno, entonces aquí voy a parar, voy a dejar de compartir pantalla y no sé si haya preguntas, comentarios, ¿alguien quiere comentar algo de todo lo que se ha dicho? A mí me gustaría compartir y pedirte apoyo para acabar de entender un punto que mencionaste. Tú decías, y coincido plenamente por lo que he leído y lo que he aprendido de todos ustedes, que esta parte importante de que no juzgar lo que sucede, ¿no? Desde la posición de que todo finalmente sucede por la providencia y la sanción de Krishna, todo. Pero algo que me quedé pensando es hasta dónde no corremos el riesgo, porque lógicamente no somos devotos puros, no corremos el riesgo de a veces justificar la falta de autocrítica y asumir responsabilidad ante los actos. Me da la impresión de que pudiera, ¿no? Llegar a ser como una línea muy delgada entre, pues todo pasa porque pues así tiene que ser, y a dónde queda asumir la responsabilidad de lo que a mí me corresponde hacer, o también asumir la responsabilidad de las cosas que hice, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Lu, te felicito por tu comentario. La verdad es que esto que tú mencionas ha pasado ya y sigue pasando y se ha visto muchísimo de que la gente se escuda en esto que están diciendo las escrituras para justificar un montón
pues de cosas que son su responsabilidad. Y como tú dices, la frontera es muy delgada, ¿no? Yo diría que la solución a esto que estás comentando tú, Lu, sería hacer siempre el mejor esfuerzo. Hacer siempre el mejor esfuerzo. O sea, si yo llegué y yo sé de corazón que hice mi mejor esfuerzo, yo tengo que estar tranquilo. Y ya lo demás va a ser providencia. Pero si me hice tonto y no hice mi mejor esfuerzo, entonces sí, ahí tengo yo una responsabilidad. Entonces, yo diría que el antídoto contra lo que tú estás comentando sería hacer mi mejor esfuerzo y dejar ya lo demás en manos de Krishna, ¿no? No sé qué opinas, Sirvas, de esto que se está comentando. Gracias, Adideva. Sí, creo que es muy interesante la observación de Lu, que sí siempre de alguna manera lo tomamos como pretexto, ¿no? Y hay varias citas en las escrituras, como tú también mencionas, que se pueden interpretar en varios niveles, de varias formas, de muchas perspectivas. Y por lo general hay algunas que son muy fácilmente tomadas como para hacernos para volvernos mediocres incluso, ¿no? Podríamos decir directamente, ¿no? Ah, sí, yo soy un devoto, entonces deben de aceptarme así, ¿no? Pero son declaraciones de las escrituras que si se aceptan desde la concepción corporal de la vida, de yo soy este cuerpo, pues sí, se vuelven un pretexto. Por eso es tan importante entender el primer punto, ¿no? El primer punto antes de leer las escrituras, la primera instrucción es no somos este cuerpo. De hecho, el Bhagavad Gita comienza con eso, ¿no? Sí, pero si tenemos un pequeño vestigio de soy este cuerpo y continuamos leyendo las escrituras sin haber tenido aterrizado bien ese concepto, es cuando se corre ese riesgo, ¿no? De, sí, pues yo soy así, ¿no? O esto que hice ya es así y es la voluntad de Dios. Y bueno, y quien lo quiera aceptar y pues total, ¿no? Yo acepto a Krishna, pero todavía no aterrizamos bien ese concepto de yo soy un alma espiritual sirviente de Krishna. Y Krishna insiste mucho en esa parte, ¿no? De hecho, ahorita un verso que me gusta mucho, del 5.3, que describe la renuncia a la acción, ¿sí? Que Krishna dice, debe de entenderse que que aquella persona que siempre es renunciada, no odia ni anhela, ¿okay? Pero tampoco tiene dualidades, ¿no? Janish Yeya Sanitya Sanyasi Yona Dveshti, no tiene un gusto particular, Nakanshati tampoco tiene un odio, Kankshati es anhelar y Dveshti es odiar, ¿no? Nirdvando no tiene dualidades, y esa persona Yona Dveshti Nakanshati es ¿cómo va el sánscrito? Yo luego me acuerdo del sánscrito y no me acuerdo del español bien. Nakanshati Nirbando. Ciertamente, Mahabajo, esa persona muy fácilmente se libera del cautiverio, ¿no? Pero es una persona que ha, primero que nada, establecido el concepto espiritual de la identidad, ¿no? Y su concepto de soy este cuerpo, si bien a veces aparece, que es como lo que pasó ahorita aquí con Maharaj Parikshit, o sea, aparentemente ahí él se identificó con el cuerpo, con su sufrimiento, con su ansiedad, pero no siempre podemos controlar eso, ¿no? Que bien lo leíste, Adideva, hace un momento. El autocontrol es como el principio básico. Sí, muchas gracias. No quiero extenderme mucho. Gracias, Silva. ¿Alguien tiene otro comentario? Ahí está levantando la mano, ¿no? María, a ver, que abra su micrófono. Sí, Hare Krishna. Hare Buen Krishna. día. Sí, bueno, con respecto a eso yo me preguntaba también, porque no nada más es con la acción, ¿no? Con lo que uno se equivoca, sino también con las palabras, cómo hablar, o sea, cuándo hablar, cuándo callar y cómo expresarse sin lastimar a nadie, ¿no? Sin herir sus sentimientos. Siento que eso es muy importante porque siempre es más fácil, yo creo, detener una acción, ¿sí? Detenerse a que las palabras salen y salen, ¿no? Entonces, como que aparte del canto de Hare Krishna y todo eso,
Yo creo que es muy importante el profundizar mucho en nosotros, porque de lo contrario, si no profundizamos, siento que si no profundizamos más, cada día levantarse con la idea de cómo debo conducirme. Krishna, ayúdame, guíame, ¿no? Guíame en mis palabras, en mis pensamientos, porque si la palabra y el pensamiento va junto, ¿sí? Junto con el sentimiento, entonces, para mí pienso que es más difícil las palabras que la acción, ¿no? Más difícil el control de la palabra. No sé, y pues eso es lo que a mí la duda y lo que realmente me preocupa en cierta forma, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí esto que estás tú comentando me recuerda que fueron con Prabhupada y le preguntaron, oiga, Prabhupada, tenemos duda, no sabemos si estamos comiendo de más o de menos. Y Prabhupada les dijo, bueno, lo mejor es equivocarse por el lado de lo menos, les dijo. No sé. Entonces también con el hablar, no sé si estoy hablando de más o de menos, yo te diría mejor, vete por el lado de menos. Entonces, fíjate, yo tengo una especie de escudo que te voy a compartir a ti, que ya la Gracias. gente que me conoce me lo ha visto, sobre todo mi esposa y mis hijos y mis hermanos. Cuando se ponen las cosas muy duras y me presionan o se pone una situación muy, muy difícil y todos están gritando, y todo a mí me dicen, ¿y tú qué? Y yo digo, lo voy a pensar y rompo todo. O sea, llega alguien a echarme bronca, es que tú, mire, llega un empleado furioso, señor Navarro, ¿cómo es posible? ¿Qué me dice? Lo voy a pensar. Se acabó. Se rompió todo el conflicto. Mi esposa y mi hijo ya me conocen de demasiados años. Entonces, cuando yo digo lo voy a pensar, ya se paran y se van. Ah, este desgraciado ya empezó con su rollo. Porque saben que en ese momento no voy a decirlo. Entonces tú di eso. Oye, quédate, una presión durísima. Todos están gritando, ya uno lloró, ya se aventaron, no sé qué. ¿Y tú qué? Lo voy a pensar. Déjenme pensar. Cuando yo a mis hermanos estamos en situaciones muy complicadas y yo salgo con, lo voy a pensar. Todo el mundo ya como que se agüita, se calla, salió este consul, porque yo ya me les fui por la tangente, ¿no? ¿Vale? Entonces te recomiendo ese mantra, déjenme pensar. Y de Gracias. hecho, piénsalo y a lo mejor 2, 3 días después les dices algo o no dices nada, pero ahí ya tú enfriaste toda la situación. A Jesús así le hizo, yo copié eso de Jesús, porque llegan con Jesús, le sacan a una mujer que acaban de agarrar infraganti con un cuate, ¿no? Que estaba ahí cometiendo adulterio, y quieren poner a Jesús en una situación muy, muy complicada para ver si falla en contra de Moisés y lo empiezan a apedrear y matarlo. Y todos están bien calientes, está todo el pueblo ahí, ¿no? Porque imagínate, te vas y sacas a una mujer y un cuate que están ahí, ¿no? En el acto y todo está muy caliente. Y Jesús en ese momento, cuando dicen, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? A ver, ¿qué dices tú que hay que hacer? Y están todos muy agresivos. Jesús voltea al piso y se pone a escribir con el dedo. Y da una pausa tremenda, una pausa como diciéndoles, déjenme pensar. Y lo está pensando, lo está pensando. Entonces todo el mundo se enfría porque pasan minutos y Jesús sigue con su dedo moviéndolo en el piso, escribiendo, y luego voltea y dice, a ver, pues el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra contra la mujer, ¿no? Y se empiezan a ir. Entonces es muy importante aprender a enfriar las situaciones, como lo hizo Jesús. Yo las enfrío así, déjame pensar, y ya. ¿Vale? Gracias, Hare Órale. Krishna. Gracias. Bueno, no sé si haya más algún otro comentario. Mi mujer no creo que me deje pensarlo demasiado. Tengo que ir a, ¿cómo se llama?, hacer mis obligaciones aquí en mi casa. Y les agradezco muchísimo su atención y su presencia y su asociación. Alaksha, no sé si vas a decir algún aviso o algo. Gracias. No, no, que te escribas. No, nada más te agradezco, muchas gracias, Alida, por compartirnos, ¿no? Ajá. Siempre muy grato. Gracias. Bueno, Lulú decía nada más algo de que quiere saber qué es segmentar las escrituras, que si te refieres a analizarlas por partes. Está. Perdón, es que dejaron en el chat un comentario, Gokulananda, y dice, utilizar o segmentar las escrituras en uso de conveniencia propia. Entonces digo, finalmente yo estoy tratando de aprender
cómo estudiar y entender mejor las escrituras. Entonces, me gustaría saber si segmentarlas, en qué consiste o por qué sería una falta de integridad académica. Para Vivas, aprender. que es el maestro Bhakti Shastri, que sabe de eso, de la integridad académica. Se refiere a tomar partes de las escrituras a tu conveniencia. Básicamente lo que sería sacar de contexto. Sacar de contexto y tomar solamente una parte para nuestra conveniencia, pero no decimos lo demás que no nos conviene. Ok, gracias. Eso es una falta de integridad tanto académica como moral, ¿no? Y es uno de los fines en el estudio de Bhakti Shastri, de las escrituras. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Gracias, pues muchas saludos a gracias. todos. Gracias, Alaksha. Adideva. Abrazos, cuídate mucho. Cuídense todos. Saludos. Contacto. Gracias, Cuídense, buen día. chao. Hare Chao. Krishna. Gracias, Hasta Hare luego. Krishna. Abrazos.